La Atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 13 al 19 de enero. Queremos saber tu opinión, así que deja tu comentario, comparte el vídeo por WhatsApp y dale like. Párrafo 1. Pregunta. ¿Por qué nos pueden enseñar mucho los mayores? Jehová quiere que aprendamos de los mayores. Ellos han tenido más tiempo que nosotros para adquirir experiencia, entendimiento y sabiduría. Párrafo 2. Pregunta. ¿Qué analizaremos en este artículo? En tiempos bíblicos, Jehová usó a hombres mayores fieles para animar y guiar a su pueblo. Pensemos, por ejemplo, en Moisés, David y el apóstol Juan. En este artículo analizaremos las palabras de despedida de estos tres hombres mayores y las lecciones que aprendemos de lo que ellos dijeron. Párrafo 3. Pregunta. ¿De qué maneras utilizó Jehová a Moisés? Dios lo usó para escribir los primeros 5 libros de la Biblia, el Salmo 90 y quizás el Salmo 91. También es probable que escribiera el libro de Job. Párrafo 4. Pregunta. ¿A quiénes quiso animar Moisés y por qué? Poco antes de morir a la edad de 120 años, Moisés reunió a todos los israelitas para recordarles las cosas que habían visto y experimentado. Algunos de ellos habían visto en su juventud los milagros realizados por Jehová y cómo él había castigado a los egipcios. Párrafo 5. Pregunta. En sus palabras de despedida, ¿qué futuro dijo Moisés que podrían tener los israelitas? La nación de Israel tenía por delante un maravilloso futuro. Con la bendición de Jehová, podrían vivir por mucho tiempo en la tierra que Él les había prometido. Párrafo 6. Pregunta. ¿Por qué permitió Dios que otras naciones conquistaran Israel? Moisés los animó a escoger la vida escuchando a Jehová y aferrándose a Él. Sin embargo, los israelitas no obedecieron a Jehová. Así que con el tiempo, Dios permitió que los asirios y luego los babilonios los conquistaran y se los llevaran al exilio. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué podemos aprender de las palabras de Moisés? La obediencia resulta en vida. Así como los israelitas estaban a las puertas de la tierra prometida, nosotros estamos a punto de entrar en el nuevo mundo que Dios ha prometido. Párrafo 8. Pregunta. ¿Cómo le ayudó a un misionero la promesa de vida eterna? Un hermano, misionero por mucho tiempo en África, tuvo que luchar con una debilidad persistente. Él dijo: al darme cuenta de que podía perder la vida eterna, decidí luchar con todas mis fuerzas contra el problema y suplicarle ayuda a Jehová. Gracias a su ayuda, pude seguir sirviéndole con una buena conciencia. Párrafo 9. Pregunta. ¿A qué pruebas se enfrentó David durante su vida? David fue un gran rey. Fue también músico, poeta, guerrero y profeta. Y se enfrentó a muchas pruebas. Durante años vivió como fugitivo huyendo del envidioso rey Saúl. Y ya siendo rey, David otra vez tuvo que huir para salvar la vida cuando su hijo Absalón trató de arrebatarle el trono. Pero a pesar de sus problemas y de sus graves errores, él fue leal a Dios hasta el fin de su vida. Párrafo 10. Pregunta. ¿Por qué David le dio consejos a su hijo y sucesor, Salomón? Tomemos como ejemplo lo que David le dijo a su hijo y sucesor, Salomón. Jehová había elegido a este joven para que siguiera impulsando la adoración pura y le construyera un templo en su honor. Salomón iba a enfrentarse a algunas dificultades. Párrafo 11. Pregunta.
¿Qué le dijo David a Salomón y cómo resultaron ser ciertas esas palabras? David le dijo a su hijo que si obedecía a Jehová, tendría éxito en la vida. Y así fue durante muchos años. Salomón construyó un templo magnífico, escribió varios libros completos de la Biblia y colaboró en la redacción de otros. Fue famoso por su sabiduría y riquezas. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué podemos aprender de las palabras de David? ¿Cuál es la lección para nosotros? La obediencia resulta en éxito. Claro, Jehová no promete que nos dará las riquezas y la gloria de Salomón, pero si lo obedecemos, nos dará la sabiduría necesaria para tomar buenas decisiones. Sus principios son muy prácticos y nos ayudan en temas como el empleo, la educación, el entretenimiento y el dinero. Párrafo 13. Pregunta. ¿Cómo consiguió Carmen tener éxito en la vida? Carmen, que vive en Mozambique, pensaba que la clave del éxito era la educación superior. Así que decidió ir a la universidad y estudiar arquitectura. Me encantaba lo que estaba aprendiendo, contó ella, pero me robaba mucho tiempo y energías. Tenía clases desde las 7:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Se me hacía difícil ir a las reuniones y me debilité espiritualmente. Después de recibir buenos consejos de hermanos maduros y de mi madre, decidí dejar la universidad y servir a Jehová a tiempo completo. Gracias a eso, pude tomar las mejores decisiones de mi vida y no me arrepiento de nada. Párrafo 14. Pregunta. En esencia, ¿cuál fue el consejo de Moisés y de David? Moisés y David amaban a Jehová y reconocían la importancia de obedecerlo. En sus palabras de despedida, animaron a quienes los escuchaban a imitarlos y permanecer fieles a Jehová su Dios. Los dos también les advirtieron que quienes se apartaran de Jehová perderían su favor y las bendiciones que les habían prometido. Párrafo 15. Pregunta. ¿Qué experiencias vivió el apóstol Juan durante su vida? Juan fue un apóstol muy querido por Jesucristo. Acompañó a Jesús durante su ministerio, presenció sus milagros y se quedó a su lado en los momentos más duros. Estuvo junto a él mientras lo ejecutaban y después lo vio ya resucitado. También fue testigo del crecimiento del cristianismo en el siglo I. Párrafo 16. Pregunta. ¿Quiénes se han beneficiado de las cartas de Juan? Registró la imponente revelación de Jesucristo. Apocalipsis 1:1. Además, escribió el Evangelio que lleva su nombre y 3 cartas inspiradas. Dirigió su tercera carta a un cristiano fiel llamado Gayo, a quien consideraba un amado hijo espiritual. Tercera de Juan 1. Para ese entonces, seguramente Juan ya tenía muchos hijos espirituales. Lo que este anciano fiel escribió ha animado a todos los discípulos de Jesús hasta nuestros días. Párrafo 17. Pregunta. Según tercera de Juan 4, ¿qué produce una gran alegría? Juan habló de la alegría que produce obedecer a Dios. Párrafo 18. Pregunta. ¿Qué podemos aprender de las palabras de Juan? ¿Cuál es la lección para nosotros? La fidelidad resulta en alegría. Por ejemplo, nos produce mucha alegría saber que hacemos feliz a Jehová. Él se alegra cuando rechazamos las tentaciones del mundo y aceptamos la verdad. Párrafo 19. Pregunta. ¿Qué dijo una hermana sobre enseñar la verdad a otros? Pensando en sus hijos espirituales, ella dice:
No tengo palabras para describir lo feliz que me hace ver que mis estudiantes llegan a amar a Jehová, aprenden a confiar en Él y hacen cambios en su vida para alegrar su corazón. Este sentimiento supera con creces cualquier esfuerzo y sacrificio que haya tenido que hacer para enseñarles. Párrafo 20. Pregunta. ¿Qué tenemos en común con Moisés, David y Juan? Moisés, David y Juan vivieron en épocas y circunstancias diferentes de las nuestras. Sin embargo, tenemos mucho en común con ellos. Ellos servían al Dios verdadero, y nosotros también. Al igual que ellos, nosotros le oramos a Jehová, confiamos en Él y acudimos a Él en busca de guía. Párrafo 21. Pregunta. ¿Qué bendiciones les esperan a los que siguen los consejos de hombres como Moisés, David y Juan? Por tanto, prestemos atención a las palabras de despedida de estos hombres mayores y obedezcamos los mandamientos de Jehová. Así tendremos verdadero éxito en todo lo que hagamos. Viviremos mucho tiempo, sí, para siempre. ¿Qué podemos aprender de las palabras de despedida de Moisés, David, Juan?